lo manejábamos de esta manera regular, ¿no? Una clase normalmente con estos atributos se manejaba así. Pero había un método que queríamos implementar que normalmente iba de esta forma. Lo implementamos, por ejemplo, como un public, podría ser un doble, o un void también, no importa. En void, no me equivoco, lo que hicimos, y decíamos que era un calcular área, ¿no? Este calcular área, lo que hacíamos era colocar en realidad de esta manera, y le colocábamos acá un system print para decirle que debería volver a escribir o reescribir, si quieren, en la clase hija, ¿sí? La idea era que esto se pueda reescribir en una clase hija, porque una figura como tal no tiene forma de calcular su área, no hay forma, pero sí es lo genérico que manejamos con una figura padre, en este caso una clase padre. La idea de poder manejar el siguiente concepto pasa por lo siguiente. Miren ustedes, por ejemplo, acá es innecesario que yo coloque esto, ¿cierto? Es innecesario. Así que lo que podríamos hacer es quitar esto, quitar obviamente este contenido, pero para que este no tenga contenido y obliguemos a que la clase hija lo pueda implementar, lo escriba, se hace acá, se coloca lo que sería en la palabra reservada abstract, y en este caso generamos que esta clase sea abstracta. Pero ¿qué trae por detrás toda esta teoría de abstracto y todo lo que estamos queriendo mencionar? Lo que vendríamos a tener en cuenta es justamente lo siguiente. Ahí va, ¿no? Mejor. Vamos manejando justamente con la idea de que una clase abstracta dice, o sea, eso lo van a encontrar como referencia, nos dice que una clase abstracta no puede ser instanciada, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que si yo quiero instanciar esta clase en la principal, como antes lo hacíamos, ¿no? Figura, new figura y generábamos todo, no se puede hacer. Esa es una de las condiciones. Una clase abstracta no puede ser instanciada. Pero tiene algunos métodos que funcionan como siempre. Puede tener un constructor, porque a partir de este constructor voy a poder utilizar para las clases hijas. Puede tener los get y los sets que seguimos utilizando también como parte de las clases hijas. Pero puede tener un método acá, miren, puede tener métodos abstractos en el cual tengo que colocarlo de esta manera. Si lo colocamos de esta manera, significa que no tiene llaves, debo colocarle un punto y coma. Ahora, ¿qué significa esto? Que puede tener métodos abstractos en el cual lo que busca es que estos métodos se tengan que sí o sí implementar en las clases hijas. O sea, las obliga prácticamente. Esta funcionalidad tiene que ser reescrita. Esa es una de las condiciones de poder heredar parte de una clase abstracta. Esto lo vamos a ver bastante cuando vayamos revisando la parte de lo que va a ser también Android, porque hay muchas clases abstractas que vamos a utilizar, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, fíjense, este es un método abstracto. De esta manera. Pero dice que las clases abstractas también pueden tener métodos normales como estos de acá. Podría tener otro método acá que sea public, mostrar datos, por ejemplo, y sigue siendo un método normal. ¿Sí? Ese es un pequeño detalle. Entonces, lo interesante es que me está poniendo la condicionante que como este ya no se puede instanciar, las que se instancian son las clases hijas. Tengo mucho más control en ese sentido. ¿Listo? Eso es una clase abstracta en teoría y en la parte práctica se lo implementa en Java de esta manera. Ustedes van a ver en PHP, me imagino, igual programación en objetos, también se maneja la parte abstracta y interfaces de la misma forma. O sea, que de nuevo, lo que les decía, el paradigma orientado a objetos es muy aparte de un lenguaje. Tienen que aprender ustedes estos conceptos para que después cuando ustedes aprendan un nuevo lenguaje, simplemente los apliquen, pero sepan los conceptos que existen por detrás. ¿No? Muy bien, esto es una clase abstracta. Si yo genero ahora una clase, miren ustedes, voy a crear una nueva clase a la cual le voy a colocar triángulo, por ejemplo. Triángulo como tal. Si creamos acá triángulo, no pasa nada, pero sí va a pasar cuando yo quiera, por ejemplo, instanciar lo que vendría a ser de figura. Voy a colocar extends. Y miren, me está saliendo un detalle en rojo, ¿no? Me dice lo siguiente, miren
Triángulo dice que no es abstracto y por lo tanto debería implementar el método abstracto de calcular área de figura, ¿no? Este método no está implementado, por lo tanto, si no implemento esto, me vas a tener que sacar error al momento de que yo quiera implementar. Debería buscar acá esta opción. Puedo hacerlo directamente o también manualmente, miren. Vamos a maximizar acá. Está un poquito roto. Si están trabajando en el IntelliJ IDEA, también les sale, o en cualquiera que ustedes estén trabajando, deberían tener esta ayuda. ¿De acuerdo? Voy a hacer un clic acá y dice que implemente todos los métodos abstractos que tenga figura. Simplemente hago un clic acá y lo va a traer. Si tengo 10 métodos abstractos, los trae los bits. ¿Eso para qué? Para evitarme la fatiga, ¿no? De estar copiando. Así que miren, acá acaba de colocar lo que viene a ser, en este caso, el método calcular área, que además me está diciendo que está con override. Este throw lo voy a borrar, sirve por el momento, y lo voy a dejar de esta forma, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Como este tipo void, pues lo que estábamos haciendo anteriormente, ¿no? System.print, y le voy a decir acá que tenga, pero en este caso lo que vamos a hacer es utilizar este método impreso. Pues acá voy a colocar algo, por el momento lo voy a colocar puntos, pero le vamos a colocar en un momento calcular área. Ese es un punto. Lo siguiente que me sale como detalle es que debería colocar acá mi constructor, ¿no? En base a los datos que tiene figura. Para eso dijimos que para el área tenía el radio, ¿no? En este caso doble radio. El método constructor que voy a utilizar también está acá y le dice añadir constructor en base a X y Y, y también obviamente el radio que voy a utilizarlo en este caso de esta manera, ¿cierto? Solamente que el radio viene a ser en este caso is radio. Con eso, si se fijan, acabo de solucionar el error. Todo lo he solucionado directamente desde la ayuda que me indica Enrique. Pero de todas maneras, ¿dónde quiero llegar? Este punto ya lo habíamos hecho cuando manejábamos herencia. Esto es lo nuevo, ¿no? Esto que de alguna manera me obliga a la clase padre, que es abstracta, a implementarlo. Porque la clase abstracta no puede hacerlo. Entonces, voy a colocar acá lo que hicimos, el área del círculo es 2 puntos, concatenamos, y acá sería pi por radio, ¿no? Perdón. Base por altura. Perdón, estoy cabecero. Acá le vamos a colocar doble, podría ser también, doble altura. Acá va a ser base. Muy bien. Entonces el área del triángulo, en este caso estamos distanciando, es base por altura. Listo. ¿No? Con esto está totalmente sobrescrito y de esa manera calcula su área real. ¿De acuerdo? Eso es lo que se maneja en función de una clase abstracta que se define acá. ¿Listo? ¿Hasta acá se entiende todo? ¿Consultas, preguntas, dudas? El método del triángulo. Ya. ¿Dudas, preguntas en la clase abstracta? ¿Ah? Muy bien. Vamos a pasar ahora a lo que vendría a ser una interfaz, un interface, o como quieran llamarlo en este sentido, ¿no? Una interfaz también, si lo traducimos de esa manera, pero bueno. Cuando venimos a manejar lo que viene a ser una interfaz como tal, lo que hacemos es en realidad generar los filtros. Para generar una interfaz, miren acá en la parte izquierda, donde normalmente creamos clases del paquete, le damos un clic y también nos va a permitir crear una interface, ¿no? Interfaz, lo traducimos como, no sé,
Miren, acá el nombre que va a tener extent es lo de menos, por el momento, pero les explico para qué estamos creando una interfaz. Una interfaz como tal, no solamente en Java, sino en el concepto orientado a objetos, nos dice que nos sirve para poder simular herencia múltiple, ¿sí? Aunque no es el enfoque principal. Este concepto lo van a encontrar mucho en las bibliografías, ¿no? Que se maneja el detalle de herencia múltiple. Ahora, el detalle de herencia múltiple que se maneja acá va por el lado de que sobre todo vayamos manejando, en este caso, alguna funcionalidad que normalmente no viene asociada a la clase padre, en este caso a figura. Yo lo voy a asociar de otra forma para que pueda esto tener funcionalidades extra. Por ejemplo, ¿qué podría colocar acá? Podríamos colocar la cantidad de vértices, la cantidad de ángulos que tienen. Podríamos colocar vértices, por ejemplo, acá, ¿no? Entonces, si coloco vértice, lo que voy a hacer es lo siguiente. Creo, no es una clase, es una interfaz. De nuevo, miren, se lo crea de esta manera. Y lo que va a hacer es colocarle acá la palabra reservada interface, este de acá. Y lo que va a hacer es utilizar acá el nombre que obviamente hemos colocado. ¿Cuál es la particularidad y la diferencia de una interfaz con una clase abstracta? No son lo mismo, ¿no? Suele pasar que a veces se confunde mucho esta idea, no es lo mismo. Una interfaz como tal dice que no tiene ningún método implementado, a diferencia de una clase abstracta. O sea, que tampoco tiene constructor, pero se colocan los métodos con la idea de que estos se sobrescriban en la clase hijo. Por ejemplo, voy a colocar acá public en cantidad de vértices. No va a escribir ningún parámetro, pero no va a tener estas llaves. O sea, de nuevo, esto no está implementado. Va de esta manera. No lleva el abstract como tal por delante, porque es abstracto. Se lo coloca de la misma forma que escribimos cualquier método, pero se termina con un punto y coma. ¿No? Puedo colocarle otro método. Public void ¿qué le podemos colocar acá? Public void, devolver, no sé, nombre tal vez, una curva. ¿Ya? Son dos, por ejemplo, métodos acá que estoy implementando, porque este me interesa más. Podríamos colocar algunas funcionalidades extra, pero miren, son métodos que simplemente tienen, que a través de estos lo que vamos a hacer es que el que vaya a utilizar esta interfaz tenga, o le obliguemos a que implemente esto para que tenga cierta funcionalidad en este caso su objeto, ¿no? O la implementación que vaya a tener, en este caso, del que vaya a utilizar esta interfaz. Entonces, si estas son las condiciones para una interfaz, lo que vamos a hacer es utilizarlo en la clase hijo. Además decía que se puede utilizar como herencia múltiple, que normalmente viene enfocado por la funcionalidad que tiene. No se utiliza la palabra reservada extends, pero se utiliza la palabra reservada implements. ¿Implements de qué? Los implements van enfocados, en este caso, a lo que vendría a ser una interfaz. Voy a implementar el vértice y me sale acá nuevamente en rojo y me dice que vértice no viene solo, tiene métodos abstractos, que es también como lo denomina, pero no son asociados a la palabra reservada abstract, ¿no? Entonces, vamos a seleccionar estos y automáticamente en la parte de abajo deberían salirme estos elementos listos para ser implementados o sobrescritos. ¿De acuerdo? De esta forma. Lo mismo para acá. ¿Y qué vamos a hacer? Por ejemplo, la cantidad de vértices de un triángulo, ¿cuántos son? 3, por el sistema de triángulo. ¿La cantidad de vértices para un rectángulo va a ser el mismo? No, ¿verdad? Entonces, ahí es donde va partiendo el punto, o sea, va generando el punto de quiebre para cada uno, porque en cada clase hija, los métodos que se vayan a sobreescribir van a ser distintos. Y eso es interesante porque voy a tener y voy a obligar a que esta clase hija, en este caso, pueda imprimir las funcionalidades que ha optado de lo que tiene que ser una interfaz. Entonces, voy acá a colocar return y la cantidad lo voy a colocar 3 directamente, ¿no? El devolver nombre lo voy a colocar como un system.print, se lo van a generar y voy a colocar acá el triángulo, pues.
¿De acuerdo? Entonces, esas son las convenciones que se manejan para poder escribir una clase abstracta como esta que figura y una interfaz que vendría a ser esto. Me ha tocado ver muchas veces que se confunde este detalle. Colocan interfaces como si fuese una clase padre, pero no es. ¿No? En realidad te viene a dar una funcionalidad extra que normalmente buscamos que el objeto vaya a tener. En ese caso se lo escribe. Mucho de la estructura de toda la programación en la parte de lo que es orientación a objetos lo van a ver de esta manera. Aunque uno que otro lenguaje no maneja todas las convenciones necesarias, ¿no? JavaScript, por ejemplo, su orientación a objetos sigue estando un poco atrasada. Así que algunos detalles de orientación a objetos no los maneja completamente. En C#, obviamente existe esto, PHP también, Python también debería tener algo parecido, ¿sí? Entonces, la mayoría de los lenguajes trata de manejar los paradigmas de esta manera, sobre todo los que han nacido con ese paradigma de no. ¿Ya? Muy bien, dudas, preguntas, consultas hasta acá, algo que no se entienda, que te va a explicar nuevamente. Esto de explicarles obviamente para poder iniciar, y antes de esto estamos felices. Muy bien, chicos. Su silencio me agrada. ¿Qué vamos a hacer? Chao, mi please. Hasta luego, hasta nunca. Ya no lo vamos a utilizar más por este año. Ahí quedó. ¿De acuerdo? Ahí quedó nuestro NetBeans. Ya no lo vamos a volver a usar. Y vamos a entrar, sin embargo, a lo que es Android directamente. De acá hasta final de año vamos a ver Android. No en la versión 3.0, este sigue con la diapositiva de más de hace 3 años, creo. Obviamente está en una versión superior, que es la que vamos a ver en un momento. ¿De acuerdo? Hay varios pasos de instalación acá, pero para resumirles un poco de todos estos pasos, en realidad que tienen que ver ustedes. Yo necesito que tengan la versión de Java instalado, una versión de Java mínimamente. Si pueden instalar una versión, la última versión, genial. No recuerdo, creo que está en la versión 24, si no me equivoco. Vamos a revisar en un momento porque se va actualizando cada cierto tiempo. Pero necesitamos que instalen una versión de Java. O sea, el JDK de Java tiene que estar instalado acá. Pueden trabajar con la versión que ya tienen de NetBeans. Se podría, porque tampoco necesitamos todas las librerías. Pero yo les recomiendo que puedan ustedes optar por buscar el JDK como tal para descargar. ¿Ya? Obviamente esto ya está en Oracle actualmente. Sí, ¿no? Java 24, acá está. El JDK que tienen acá está con 229 megas más o menos. Para Linux, para Windows, más o menos igual. El instalador es 205 megas. Descargan este de acá y lo van a instalar. Para Windows no puede ser más sencillo, ¿no? Todo es siguiente y listo. Esa es el primer punto que ustedes tienen que hacer. Tienen que buscar descargar el JDK, ¿ya? No les voy a pasar el mismo porque al final si lo descargan de acá yo les paso, es el mismo tamaño de archivo que van a descargar, ¿no? Entonces, óptenlo por descargar de tema. Luego, vamos a entrar a la página. Esta va a ser nuestra página a partir de ahora, que vamos a utilizar bastante. Android Developers, que está con este nombre, developers.android.com. ¿De acuerdo? Esta va a ser nuestra página a partir de ahora. Obviamente lo que buscamos es que ustedes puedan revisar todo lo que viene acá, porque si ustedes quieren ser expertos en la parte de programación móvil, esta es su página. Acá encuentran todo, cursos, instaladores, encuentran tutoriales, encuentran toda la documentación, ejemplos, todo lo que ustedes necesitan saber está acá. Obviamente, cuando aprendemos no siempre revisamos la documentación, pero bueno, les voy a ir mostrando algunos canales, algunos otros medios para que ustedes también vayan aprendiendo. De todas maneras, este es nuestro sitio donde tenemos que descargar lo que vendría a ser Android Studio. Yo tengo la versión, vamos a ver en un momento, les voy a mostrar, estoy con una versión
va levantando a la versión cual, ¿no? Del 2024. Habíamos trabajado esta versión durante el anterior año y está bastante bien. De hecho, han sacado una nueva versión, creo que por octubre más o menos, septiembre, octubre del anterior año, que era, no me acuerdo el nombre, pero hay una versión más aparte de cual. Que vino, era otra versión. No me acuerdo el nombre, pero había ya una última versión que han sacado. No había muchos cambios, la verdad. Pero, de nuevo, no les voy a pasar un instalador. Si ustedes pueden venir a la página y descargar desde acá. La descarga de destacar de Android, miren, yo voy a abrir esto desde el Firefox para que lo descargue en el disco D, porque este está direccionado al disco C. ¿De acuerdo? Voy a optar por descargar desde acá para que veamos cuánto pensamos. Si acá me va. Acá está, miren que está con el Mirka, es otro, ¿no? Es otra versión. Acá nos sale todo esto, deberíamos aceptar las condiciones y descargar. ¿Ya? No sé cómo está el internet acá en el vamos a ver qué tal. Es 1.2 gigas. Pero está bueno, ¿no? El internet está volando. Y lo va a descargar en un momento. De todas maneras, miren, normalmente ha ido creciendo. 400 megas, 500, 800, que hasta ahora está con 1.2 gigas. Pero actualmente 1.2 gigas es nada, ¿no? Nada para los juegos que normalmente algunos instalan pesan ¿cuántos gigas? Entonces 1.2 gigas para esto están súper. Dejemos que descargue. Y para los que quieran o no puedan descargar en casa, si gustan se los copio ahora por USB. ¿Ya? Está una barra, está muy bueno. Ahora, tienen internet en las máquinas, ¿no? ¿Todos? Sí. ¿Sí? Estamos optando por descargar también, bueno, lo van a saturar, pero bueno, ya, o esperen a llegar a casa, obviamente. Es muy buena opción llegar a casa y lo descargan si todos, o bueno, una mayoría de ustedes tiene internet en casa estable, opten por descargarlo en casa, si se olvidan de estar descargando. Bien, ese es el segundo paso. Hemos instalado el JDK que les dije que obviamente lo necesitamos. Luego de eso, de haber instalado, optamos por instalar lo que vendría a ser el Android. ¿Cómo es la instalación de Android? No lo voy a volver a instalar el actual porque no creo que ya vaya mucho, pero vamos a ver en realidad las variaciones. ¿Ya? Ustedes van a trabajar con el actual, no tengo problema. Yo en algún instante voy a ver de descargar, porque el disco C, como ven, para el que traigo la máquina que traigo acá, está lleno, entonces normalmente incluso hay una carpeta que crea el Android, que es el SDK, donde normalmente pone todos sus componentes, y eso normalmente lo va a colocar en el disco C. Si yo lo coloco en el disco C, crea como una cantidad entre lo que hemos estado haciendo en el anterior año, casi de unos 7 gigas más o menos, 6 gigas lo que hace. Entonces va a superar obviamente mi memoria en disco, en este caso mi espacio en disco, perdón, y no me va a funcionar. El mío está direccionado de manera particular en otra carpeta y funciona bastante bien. El de ustedes normalmente si tienen espacio en el disco C, colóquenlo en el C, no hay problema. ¿Ya? El mío fue caso excepcional. ¿Qué necesito? Miren, va a ser una pequeña introducción para todo esto, para que ustedes lo vayan viendo hasta el día miércoles. Y esta va a ser una pequeña introducción de lo que vendría a ser Android como tal. Cuando creemos esto, debería salirles a ustedes de esta manera. Lo vamos a cerrar acá. Vamos a cerrar el hecho de acá. Close project. Debería salirles algo parecido al que vendríamos a tener acá. ¿Sí? Obviamente ustedes en esta parte no les va a salir nada, ¿no? Nada, todo vacío. ¿Qué necesitamos hacer? Para la parte de Android,
normalmente una ventana de este tipo, miren, deberíamos crear un nuevo proyecto. De hecho, podemos crear lo que viene a ser Flutter. ¿Han escuchado de Flutter alguna vez? ¿Sí? ¿No? Flutter, por ejemplo, es una tecnología propia de lo que es Google, que lo que ha hecho es manejar algo no nativo directamente, pero es algo más cercano a lo nativo. ¿A qué me refiero? Miren, hay aplicaciones móviles de distinta índole en todo lo que es la programación. Se conocen aplicaciones nativas cuando ustedes programan acá, por ejemplo, en Android, ¿no? Cuando consumen la parte nativa o los recursos del celular, a eso se denomina nativo. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, acá? Cuando me piden un proyecto, yo lo elaboro en Android, ¿no? Lo elaboro en Android y ahí funciona. Pero, ¿qué pasa con el mercado de los que tienen iPhone? ¿Funcionarán mis apps? No, ¿verdad? No, para nada. De hecho, para la parte de lo que viene a ser, en este caso, los iPhones o el iOS como tal, existe otra plataforma donde puedes descargar tus aplicaciones. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si ustedes les piden una aplicación y de alguna manera les piden tanto para Android como para iOS, ¿qué van a hacer? Programar dos veces, ¿no? Van a programar dos veces, doble trabajo, doble tiempo, doble todo, y posiblemente la paga no sea doble, ¿cierto? Así que para eso se ha creado algo que se conoce como aplicaciones híbridas. Pero este no está en el segmento híbrido como tal. Hay algo que se ha manejado un concepto, pero se maneja ya muchos años, casi unos 8, 9 años, tal vez más, en el cual dice que las aplicaciones híbridas, por ejemplo, Ionic, van a buscar Ionic como tal. Ionic está enfocado a la parte de JavaScript, si a alguno de ustedes le interesa bastante. Ionic como tal lo que genera es una aplicación híbrida. Generan acá una aplicación para la parte de Android, pero también se genera para la parte de iOS, ¿no? Entonces, ha habido mucha controversia porque, de hecho, estas aplicaciones no vienen a optar mucho por la parte nativa, los componentes no los manejan bien, así que para eso nació Flutter. Flutter es una tecnología, miren, que no estoy del todo... No les podría decir que este es del todo malo o del todo bueno, pero Flutter como tal tiene cosas, pues, en experiencia de lo que viene a ser programación es muy bonito, ¿ya? Tiene componentes ya que se pueden reutilizar, que miren ese tipo de aplicaciones que les permiten hacer cosas muy rápidas, muy bonitas, cosas también avanzadas, pero tienen un lenguaje de programación aparte, o sea, no, Java no les, bueno, no es que no les sirva, pero tienen que aprender un lenguaje por detrás, que es Dart como tal maneja Flutter, ¿ya? Entonces tienen que aprender un nuevo lenguaje que no es muy complicado, pero sí tienen que aprenderlo, y después de eso tienen que aprender lo que vendría a ser Flutter, con sus propios componentes y todo. Pero como ustedes ven, se pueden crear cosas muy bonitas, y de hecho se pueden crear cosas muy rápidas con Flutter. No es parte del contenido directamente, pero veamos si es posible el último bimestre poder revisar esto con ustedes, ¿de acuerdo? Esto se los dejo obviamente para los que quieran y tienen siempre un poco más de curiosidad de lo que se hace, ¿no? Ahora, la parte de lo que vendría a ser Flutter, obviamente en la parte de Android acá, viene nativo, ¿no? En Android Studio ustedes pueden crear sus aplicaciones Flutter. Ahora, ¿qué es lo que vamos a revisar? Nosotros nos vamos a meter de lleno a las aplicaciones nativas, ¿de acuerdo? No vamos a hacer ni híbridas ni algo parecido con la parte de Flutter, vamos a hacer las nativas. ¿Qué viene a ocurrir en esta parte? Uno se preguntará, pero ¿y por qué no hacemos con esto si podemos hacer cosas tan geniales? También en la parte de Android se puede hacer cosas de esta manera, pero esa parte que viene a ser como con más animaciones, un esquema un poco más actual, se lo maneja con la parte de Jetpack de parte de Android, ¿ya? Jetpack como tal ustedes lo van a ver el siguiente año en Móvil 2, o deberíamos poder verlo en Móvil 2, está contemplado. Entonces, dado el caso de que vamos a ir revisando, nosotros vamos a ver interfaces un poco más orientadas a la parte de aplicaciones, que quiere decir capturas de formularios, datos, conexiones con base de datos. Vamos a ver obviamente todo lo que contempla sus componentes y vamos a generar apps funcionales, ¿ya? Muy bien, ¿qué tienen que generar? La primera acción a generar acá cuando tengan instalado Android, les va a salir de esta manera, es colocar un nuevo proyecto.
Pero antes que me pase, porque el mío ya está instalado, a ustedes les va a salir posiblemente acá una opción donde les va a decir dónde colocar su SDK. Como les decía, el SDK viene a ser la carpeta donde va a estar toda la instalación de sus componentes y ustedes le dan simplemente siguiente. Ahí es donde normalmente tarda un poco en actualizar, incluso lo que normalmente Android les pide es colocar un dispositivo virtualizado. Ustedes ya han llevado virtualizaciones, ¿no? En este caso va a virtualizar lo que tendría que ser un dispositivo celular. Pero entiendo que muchos de ustedes, por ejemplo, tienen computadoras que no siempre tienen el soporte necesario para virtualizar. Android Studio es pesado, PHP es pesado. Virtualizar además de eso y demás suele ser más pesado. Obviamente si tenemos una máquina actual, pues eso va a volar, ¿no? Va a funcionar súper bien. Pero ¿qué normalmente yo les recomiendo? Cuando vayamos a crear un proyecto, ustedes solamente instalen SDK, pero no virtualicen ese dispositivo, no lo descarguen, ¿de acuerdo? Si no tienen espacio. Normalmente lo que yo hago es conectar mi celular por cable y hago acá las ejecuciones de lo que va a ser mi código. Entonces, simplemente me evito el problema de que esté ocupando espacio en memoria y esté virtualizando y lo cargamos al celular las aplicaciones. ¿Ya? Esa es una muy buena opción. Pero volviendo al punto, volviendo a que ya les genere el SDK y todo el detalle, para crear un nuevo proyecto ustedes van a ir a esta parte de arriba. No puede ser más minimalista su ventana, ¿no? Es bastante reducido. Van a entrar a esta parte. En esta parte, exactamente en esta parte que ven ustedes acá, lo que vamos a hacer es, quieren revisar un poco de las activities que traen. Esto de las activities, layouts y todos los componentes de los que les voy a ir explicando en las clases siguientes. Pero por el momento, ¿qué es lo que vamos a crear con ustedes? Yo voy a buscar el Empty View Activity, este de acá. ¿De acuerdo? Y con este de acá vamos a empezar a crear nuestra primera app. App 1, programación, dispositivos móviles 2025. De esa manera vamos a empezar a generar nuestra secuencia de apps que vamos a ir haciendo, ¿ya? No le voy a colocar un nombre directo para que vayamos generando de manera secuencial. Si ustedes ven acá, esto por ejemplo viene a ser la estructura inicial de su proyecto. Les explico un poco. Quiero llegar hasta esta parte para que todos empecemos la siguiente clase a crear ya nuestra primera interacción con nuestra aplicación. El nombre del paquete viene a ser como en Java, ¿no? El package name que trae es como el paquetito, ¿no? Donde creamos nuestras clases, ¿recuerdan? Viene a ser este el paquete, lo crea por defecto, déjenlo como está. La localización de su proyecto, miren, el mío está generado siempre en el disco D, lo llevo siempre a esa parte, o sea que no hay problema. Ustedes llévenlo al lugar que tengan espacio. Esto es simplemente la dirección donde guardan su proyecto. El lenguaje que van a utilizar, por defecto les da Kotlin, porque Kotlin es el lenguaje ya oficial de Android. Lo mismo, no hemos todavía querido quitar en móvil 1 lo que es Java, porque Java también es parte de lo que ustedes deben conocer, así que programamos nosotros con Java en móvil 1. ¿De acuerdo? Acá está. Pero al año van a ver ustedes Kotlin. Ahora, si quieren ir viendo desde ahora parte de Kotlin, también sería interesante, ¿no? Que también está orientado a objetos y es mucho más reducido que Java. O sea, es bastante interesante. El SDK mínimo que voy a utilizar, miren acá, dice, pasa por lo siguiente. Esto, por ejemplo, si ustedes han estado, no sé, ¿desde cuándo más o menos ustedes tienen un celular y han estado manejando sus versiones de celular? ¿Han conocido todavía el Oreo, la versión Oreo? ¿Sí? Ustedes estamos todavía bien por ese lado. ¿Se dan cuenta? Esa era la versión 8. Si yo selecciono esta instalación que tengo, me está restringiendo directamente desde la versión, aunque este creo que está de mucho más antes, miren, desde la versión 4.1. O sea, no puedo programar aplicaciones antes de esto. Versión 3, 2, esas ya quedan descartadas. ¿Para qué utilizamos estas versiones? Tengan en cuenta que la mayor cantidad de gente actualmente, no digo todos, pero normalmente cada cuánto cambiamos su celular, si es que no nos lo roban o lo perdemos, por ejemplo. Cada 5 años, dice su compañero. Creo que es el promedio, ¿no? A nivel boliviano lo utilizamos más o menos así. Si nos funciona bien el celular, los 5 años y lo reemplazamos. O lo vendemos y compramos otro, ¿no? Pasa por ese lado. Pero a ver, ¿a qué punto llego?
Cuando cambiamos esto, automáticamente dice que acá dice que tu app va a correr aproximadamente en un 100% de dispositivos. ¿Qué quiere decir? Que si ha sido programado para esta API 16 en la versión 4.1 que era Jelly Bean, quiere decir que va a poder funcionar para aplicaciones posteriores, no siempre, pero el porcentaje de que va a poder funcionar es 100%. ¿Qué pasa con un app intermedio que vayamos a elegir acá? Por ejemplo, si elegimos el Oreo, que es la versión 8 con el API 26, dice que acá ya reduce un tanto. Aproximadamente un 97.4 de dispositivos va a poder correr. O sea que ya se reducen, ¿no? Porque dispositivos anteriores no van a poder utilizar la aplicación. Vamos acá por otro un poco más avanzado. Por ejemplo, el Android 12 que tengo acá. Si elijo el 12, ya baja en un 61.5% aproximadamente. Ustedes se preguntan, pero ¿y cómo saben las estadísticas de todo esto? Ustedes están conectados a internet todo el tiempo, ¿no? ¿Ustedes creen que no obtienen la data que tienen de cada celular? Pues todo se sabe. Cuando ustedes, por ejemplo, ingresan a una página web desde su celular para poder revisar, desde lo que viene a ser la página, si se maneja, por ejemplo, la parte estadística de Google, puedo saber de qué tipo de celulares entran, si entran desde laptops, si entran desde computadoras grandes, si entran desde Bolivia, de la China, de donde sea, puedo saber. Imagínense, las empresas nos pueden saber de ustedes. Todo, ¿no? Así que se sabe aproximadamente cuántos dispositivos funcionan de esta manera porque están conectados a internet y puedo obtener obviamente el tipo de dispositivo. Así que mientras más alto sea, en este caso, el que vaya a construir el API o la versión que utilice de Android, va a bajar la cantidad de dispositivos que puedan utilizar. Por lo que decíamos, ¿no? No todos actualizamos nuestros celulares a la última versión. No todos compramos cada 6 meses un nuevo celular para poder utilizar. Normalmente utilizamos. Ahora, existen, por ejemplo, algunas políticas, ¿no? Por ejemplo, WhatsApp saca cada cierto tiempo y dice para ciertas versiones de celulares o modelos ya no va a funcionar. Y muchas aplicaciones de esa manera también van generando, ¿no? Y te dicen, por esa razón ya no vas a poder utilizar tal aplicación y vamos generando, obviamente, ese detalle para que se vaya descartando. Porque ciertas cosas ya no funcionan. Esto va a ir en función a esto. Ahora, ¿en cuál vamos a programar nosotros? Yo les sugiero que normalmente hemos estado programando hasta el anterior año en la versión Oreo. En la versión 8 ha estado bastante bueno, ¿ya? Para obviamente tener un estándar medio más o menos. En esta vamos a trabajar normalmente. ¿Qué más? Configuración de Kotlin acá. No, esto lo podemos dejar como está, no hay ningún problema. El Ruby, lo dejamos así esta parte. Solo eso debemos configurar. Finish. Esperamos obviamente a que cargue. Yo les sugiero acá, si no van a trabajar en estas máquinas, creo que la mayoría tiene internet, pero si no van a trabajar y van a optar ustedes por venir a la práctica, creen de manera inicial su proyecto. ¿Por qué razón? Porque al poder arrancar, lo que hace en este caso el núcleo, si quieren, lo que viene a ser el Gradle, miren acá en la parte de abajito, no sé si se ve bien. Les muestro para que todos vean. Acá, ¿no? Miren, el Gradle lo está construyendo. Ahora está en proceso de construcción. ¿Qué quiere decir eso? Que está importando todas las librerías que contempla, necesarias, las que le interesan, y va a generar, les va a dar un proyecto en blanco, ¿no? Para que arranquen. ¿Y cómo va a generar eso? Pues requiere internet. Todos los que absolutamente trabajan ahora con tecnología, todos deberían tener internet, ¿no? Eso no puede ser una excusa para no poder generar. Hasta hace unos años, mientras va construyendo el río, y creo que ya les comenté esto, hasta hace unos 4 o 5 años, todavía nosotros dábamos la opción que se construya, o dábamos algunas clases con lo que era Eclipse en su versión de Android. Eso por la idea de que algunos traían algunas máquinas un poco más antiguas, no contábamos mucho con estas máquinas, no había laboratorios móviles, entonces había un poco de problema para dar clases porque no todos tenían máquinas de último modelo, ¿no? Entonces optábamos por dar, por ejemplo, esa versión, pero esa versión no se utiliza pues hace más de 15 años, ¿se dan cuenta? Entonces es mentirles a ustedes decirles que utilicen una versión pasada que nadie absolutamente en el mundo lo utiliza. Así que directamente hemos optado ahora por utilizar esta versión última. Obviamente las máquinas que tenemos acá las soportan,
Pero si ustedes quieren trabajar en casa, pues de alguna manera van a tener que buscar algún equipo que pueda satisfacer las necesidades que estos programas tienen. No les puedo mentir y les puedo decir que máquinas antiguas funcionan acá. Android mínimamente requiere 8 en RAM, ¿ya? 8 en RAM, mínimo. La versión, creo que ya no está en 4, vamos a ver, pero 8 en RAM debería ser lo mínimo que deberían requerir. Si le colocan 16 en RAM, mucho mejor, ¿ya? Entonces, en este caso, lo que normalmente se requiere es memoria RAM, espacio en disco, obviamente, y un procesador normalmente, no sé, pues una Core i3 tipo séptima generación, mínimamente, que para arriba, que debería soportarles para algo por lo menos intermedio, ¿ya? Ahora, si tienen de ahí algo un poco más abajo, no les digo que no va a funcionar, pero su mismo renderizado, bueno, no renderizado, sino su ejecución y todo va a tardar un poco más. Va a ser más lento, va a tardar más, todo lo que conlleva una máquina más. ¿No? Muy bien, miren, ya he hecho todo el proceso, todo el trabajo. Hasta acá, yo les pedía que cada clase, para los que traigan sobre todo sus propios equipos, ¿quiénes traen sus equipos? 1, 2, son varios. Entonces, para los que traen sus propios equipos, deberían tener hasta acá. ¿Para qué? Para que no estén con el problema de internet acá, ¿no? Traigan esto y a partir de acá vamos a empezar a trabajar. ¿De acuerdo? Esta es la parte inicial. A todo esto necesito explicarles todo lo que vienen a ser los componentes. Vamos a empezar a ver todo lo que viene a ser una aplicación de trabajo, todo lo que debería tener, cómo estructurar los espacios, y a partir de todo lo que tenemos que saber, tenemos que empezar a generar nuestras actividades. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Dudas, preguntas, consultas? Deberían llegar hasta acá ustedes solitos el día miércoles, ¿ya? Sobre todo para los que están con laptop, porque ya van a venir y vamos a empezar a realizar lo que contemplo, ¿no? Porque más teoría acá, vemos creo que la clase un 10% y debemos ver la parte práctica, que es donde normalmente vamos a aprender. ¿Qué van viendo acá? Public class, nuestro class, extends, está heredando de app, ¿no? Herencia, vamos viendo acá todo lo que viene a ser su método sobrescrito, el override, todo lo que hemos visto en la parte de lo que ha sido Java, lo tenemos que manejar. Entonces, no se pierde nada de conceptos, sin embargo, los manejamos acá. ¿De acuerdo? Si se dan cuenta, lo que va a variar, sí, son propios de Android, ¿no? El Android X es una propia librería que tiene. Activity, por ejemplo, acá. Estos no pertenecen a Java, es netamente de la parte de Android. ¿Sí? Bien, chicos, eso sería. El sitio sería positivo. Dime. ¿Cuándo se ve la virtualización que mencionaba? Sí, pero les voy a mostrar en el celular para los que quieran hacer. Ahora, para los que no, les voy a mostrar la otra parte de virtualización, pero no creo en mi equipo. Vamos a ver alguno de los equipos para virtualizar. La siguiente clase les muestro esto, ¿de acuerdo? No se preocupen, vamos a ver ambas situaciones. Bien, vamos a llamar la lista y por hoy ya terminamos. Para acá de la lista requerimos ejercicios de abstracción.